Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Colombia cumplió su cita con la democracia y eligió a sus autoridades políticas departamentales y municipales para los próximos 4 años. Para quienes fueron elegidos, mi mensaje es claro. Este es el gobierno de todos los colombianos. Pueden tener la seguridad de que en mí y en todo el equipo del Gobierno Nacional encontrarán aliados para cristalizar todas las iniciativas que con responsabilidad necesiten el concurso de la nación. Los resultados de estos determinantes comicios dejan un nuevo mapa político para el país. Ganamos las mujeres, los jóvenes, las familias hechas a pulso, como la mía, como la suya. Ganamos para tener una alcaldía que verdaderamente nos represente, que atienda nuestras prioridades, que haga realidad nuestros sueños. Hemos demostrado que se puede hacer una política diferente, una política sin odios, una política sin polarización, una política positiva. Vamos a unir a Medellín. ¿Quiénes ganaron y quiénes perdieron? Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, el ex precandidato presidencial Rafael Nieto Loaiza y el reconocido abogado y catedrático universitario Juan Pablo Estrada, desde ángulos de opinión opuestos, analizan los resultados electorales que dejan las elecciones regionales en Colombia y hacen una reveladora radiografía del poder electoral con el que quedan las principales fuerzas políticas de cara a las elecciones presidenciales del 2022. Comienza la noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia: el nuevo mapa político que dejan los comicios regionales en Colombia. En esta intensa jornada electoral fueron elegidos gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles en todo el territorio nacional. Su mandato será por 4 años e iniciará el próximo 1 de enero. El punto clave de esta noticia: el abstencionismo disminuyó en Colombia. Por ejemplo, en ciudades como Bogotá, la participación electoral aumentó y llegó a un 55%. Cerca de 3.210.000 ciudadanos acudieron masivamente a las urnas. El voto en blanco creció casi 5 puntos y se situó en un 4.73%. La noticia: el triunfo en la capital colombiana fue para Claudia López, quien en representación del Partido Verde logró superar por cerca de 86.000 votos al candidato Carlos Fernando Galán. El punto clave de esa noticia: en ciudades como Medellín, en Cali, Bucaramanga, Cúcuta y Cartagena, entre otras, se repitió el mismo fenómeno político. Los partidos tradicionales perdieron el pulso electoral y la sorpresa la dieron movimientos independientes. En la jornada electoral del domingo 27 de octubre primó la tranquilidad. Creamos el Grupo de Reacción Inmediata Electoral, priorizando 130 municipios, con el fin de emitir alertas tempranas para impedir que corruptos y violentos atentaran contra la transparencia y la seguridad electoral. En 107.919 mesas dispuestas en todo el país, los colombianos le cumplieron a la democracia. Van siendo las elecciones territoriales más pacíficas que ha tenido Colombia en los últimos años. Para un periodo de 4 años, a partir del 1 de enero de 2020, fueron elegidos 32 gobernadores, 1.101 alcaldes, 12.063 concejales y 418 diputados departamentales. En el caso de Bogotá, la capital del país, por primera vez una mujer resultó elegida popularmente como alcaldesa mayor. Sabíamos, siempre supimos, que solo si nos uníamos podíamos ganar. Y así lo hicimos. Nos unimos, ganamos e hicimos historia.
Claudia López, de la coalición Claudia Alcaldesa, que reunió a los partidos Alianza Verde y Polo Democrático, logró imponerse en las urnas con 1.108.541 votos, un 35,21%. Carlos Fernando Galán, del Movimiento Ciudadano Bogotá para la Gente, alcanzó el segundo lugar con 1.022.362 votos, es decir, un 32,48%. Holman Morris, de la coalición Colombia Humana, obtuvo un 13,99% con 440.591 votos. En cuarto lugar quedó Miguel Uribe Turbay, de la coalición Avancemos, logró un 13,56% con 426.982 votos. En Medellín, capital del departamento de Antioquia, las fuerzas políticas consideradas independientes convencieron a la mayoría del electorado. Daniel Quintero Calle, inscrito por el Grupo Significativo de Ciudadanos Independientes, ganó la alcaldía con el 38,56%, 303.420 votos. Le siguió en segundo lugar Alfredo Ramos del Partido Centro Democrático con 235.105 votos, que le significaron un 29,88%. Hemos vencido, sí, al miedo con esperanza. En la histórica ciudad de Cartagena de Indias, en el Caribe colombiano, los partidos políticos tradicionales también tuvieron un revés en el gobierno local. Con el respaldo del movimiento Salvemos a Cartagena, William Jorge Dow obtuvo la victoria para la alcaldía con 113.627 votos para un 28,87%. En segundo lugar quedó William García Tirado del partido Colombia Justa Libres al alcanzar el 26,10% con 102.708 votos. Tengo que cambiar el chip mental porque una cosa es en campaña para quitarle el poder a los malandrines. En Cali, capital del Valle del Cauca, en el suroccidente del país, el próximo alcalde repite en el cargo que ocupó entre 2008 y 2011. Jorge Iván Ospina, de la coalición Puro Corazón por Cali, ganó con 298.020 votos, un 37,93%. Le siguió en votación Roberto Ortiz, inscrito por el movimiento Firme con el Chontico, al obtener el 25,43% con 199.807 sufragios. Necesitamos festivales de cultura, en deporte los Juegos Panamericanos de la Juventud en el año 2021, Copa América 2020. Y ustedes pueden participar en este programa La Noche a través de esas cuentas de Twitter que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. Pueden utilizar la etiqueta numeral Elecciones Colombia. Numeral Elecciones Colombia. Más adelante estaremos leyendo algunos de sus comentarios. Voy a saludar a nuestros panelistas desde dos ángulos de opinión distintos. A esta hora nos acompañan en la ciudad de Bogotá, Colombia, está Rafael Nieto Loaiza, ex viceministro de Justicia de Colombia, ex precandidato presidencial, analista y columnista de opinión. Bienvenido a La Noche. Jefferson, muy buenas noches para usted, para Juan Pablo y para todos los televidentes. También está con nosotros Juan Pablo Estrada, reconocido abogado, analista, columnista de opinión, catedrático universitario. Bienvenido al programa La Noche. Jefferson, buenas noches para usted, para la teleaudiencia y para mi amigo Rafael. Vamos a comenzar escuchando cuál es esa primera lectura que ustedes hacen de estos resultados electorales que tuvieron las elecciones del pasado domingo, elecciones regionales que midieron cómo es el mapa político en este momento en Colombia. Comienzo con ustedes, Juan Pablo Estrada, en la ciudad de Bogotá. Jefferson, pues primero destacar que fueron unas contiendas electorales tranquilas. Hubo unas escaramuzas que nos hicieron pensar en que el orden público podría haberse visto turbado. Eso hay que celebrarlo. Se votó en paz. Colombia se manifestó en democracia y desde luego muchas sorpresas, ¿no? Creería yo que los independientes buscando espacios, una evidente fatiga del electorado con una manera de hacer política de extremos. No funcionó el endoso de votos en muchas candidaturas. Ya no sirve eso de el que dijo fulano, el que dijo sutano, el de tomarse la foto, el de ponerse el sombrero. El voto en blanco mostrando que en muchas regiones del país los electores no sienten que haya alternativas con las que se identifiquen. Y sorpresas en las grandes capitales. Yo acabo de leer un trino de Rafael, nuestro compañero, hoy en el debate, muy sensato, en donde reconoce que muchas equivocaciones en el centro democrático que encarna la línea dura de la derecha y que desde luego no salió bien librado en las elecciones del día de ayer.
Lo mismo Gustavo Petro, a pesar de que él sí no ha tenido la sensatez de reconocer su ruidoso fracaso y sigue cobrando victorias que no le corresponden. Creo que el país se aleja de los ismos y el centro y las fuerzas alternativas encontraron un espacio. Señor Rafael Nieto Loaiza, ¿cuál es su lectura? ¿Coincide en las afirmaciones que hace el señor Juan Pablo Estrada al asegurar que precisamente esas elecciones fueron de los partidos de centro y fue un mensaje contundente a los extremos ideológicos de la política colombiana? Yo, Jefferson, no creo que el Centro Democrático sea un partido de extremos, de manera que en eso no puedo estar de acuerdo. Y discrepo también con Juan Pablo en el sentido de que algunas de las candidaturas que triunfaron fueran verdaderamente independientes, aunque es verdad que se mostraron de esa manera. Yo agregaría otros elementos de análisis. Uno, hay una cuenta de factura de un sector del electorado descontento con el gobierno del presidente Duque, con los partidos que hacen parte de la coalición de gobierno. Eso me parece que es real, que es evidente y que sería una tontería negarlo. Dos, también es cierto que hay un sector del electorado uribista, que le pasa factura al mismo Centro Democrático porque está decepcionado con la línea de conducción del presidente Duque en el gobierno. Tres, creo que en algunos casos los gobernadores influyeron decisivamente para la elección de sus sucesores. Señalo, por ejemplo, los casos evidentes del Valle del Cauca, de Boyacá, de Cundinamarca o de Atlántico. Pero es cierto que en otras zonas del país tal cosa no ocurrió. Quinto, es absolutamente claro que en las ciudades capitales hay un voto de opinión creciente que fluctúa en un sentido o en otro y que es difícilmente predecible y que por tanto nos lleva a sorpresas. Sexto, las encuestadoras fallaron todas abrumadoramente. Si le apuntaban más o menos bien a alguna de las ciudades, en las otras se descachaban de manera rotunda. Octavo, y creo que también no deja de ser importante, en algunas ciudades capitales, Medellín y Bogotá, por ejemplo, lo que ocurrió es que del centro a la derecha se dividieron los votos y por la mitad triunfaron candidaturas de centro-izquierda. En la sumatoria de Santiago Gómez y Alfredo Ramos en Medellín es evidente que hubieran ganado y lo mismo hubiera pasado con Galán y con Miguel Uribe en Bogotá. Pero esa es la realidad de la política y uno tiene que entender, en todo caso, que a partir de esas realidades hay que aprender lecciones, corregir y retomar el rumbo. Juan Pablo, en lo que tiene que ver con el uribismo, comencemos analizando los resultados que tuvo para ese sector político, para el Partido Centro Democrático, las elecciones del pasado domingo. ¿Usted cree que esto es una cuenta de cobro al gobierno del presidente Iván Duque o es sencillamente una decisión que toma el electorado en Colombia donde el expresidente Álvaro Uribe Vélez pierde influencia en las votaciones? Jefferson, primero quiero destacar algo que refirió Rafael y que no puedo pasar por alto, y es el fracaso estruendoso de las encuestadoras, de las grandes, de las medianas y las de garaje que aparecieron a última hora, no para registrar una realidad política, sino para tratar de crearla. Y creo que ese es un tema del que tiene que ocuparse el legislador con prontitud, porque están siendo una fuente de desestabilización de las contiendas electorales. Ahora sí voy a su pregunta, pues yo entiendo que lo que estoy evidenciando es que hay una fractura importante en el Centro Democrático, o por lo menos entre el Centro Democrático que lideró esta contienda electoral y el gobierno del presidente Duque, y está queriendo atribuirle, y es un razonamiento de ellos, allá internamente tendrán sus razones, a un mal gobierno, el mal resultado en las regionales. Yo no creo que sea cierto sin que sea del todo falso. Desde luego que un tema como el IVA a la canasta familiar, que aunque va a completar un año esa propuesta del ministro Carrasquilla, lesionó enormemente en las regiones, y otras situaciones como la caída de la ley de financiamiento y situaciones que pueden hacer ver al gobierno dando palos de ciego, pudieron haber influido en el electorado. Pero yo creo, y eso es una verdad,
que no tiene refutación, que el Centro Democrático basó sus campañas siempre en el dedazo del presidente Uribe. Lo vieron como en Bogotá cuando ganó Ángela Garzón, luego se bajan de Ángela Garzón, se pasan a donde Miguel Uribe, y en la foto con Uribe y en que Uribe fuera a salir con el candidato, y creo que ese esquema hizo crisis y se desgastó. La gente quiere candidatos que propongan soluciones, gente que se sintonice con ellos, y está fatigada de una manera de hacer política que es confrontacional, agresiva, y el presidente Uribe estaba acosando un desgaste. Son muchos años en la política activa poniéndole siempre el pecho al viento. Yo creo que sin el presidente Uribe encabezando lista al Senado, el Centro Democrático no tendría a muchos de esos senadores que hoy en día sacan pecho como miembros del Congreso. Luego creo que hay de lo uno y de lo otro, y es entendible que al interior de un partido haya fracciones, y veo y entiendo que Rafael está en un sector en el que considera que más que un fracaso de la gestión electoral de los senadores, que fueron los que hicieron campaña, fue un lastre del gobierno de Duque. Yo se lo digo, en mi departamento, en el Tolima, perdieron con el liderazgo de Paloma Valencia y tratando de mover un candidato que no llegó ni al cuarto. Y hoy están tratando de justificarse en que no perdieron nada porque no lo tenían, cuando precisamente con un año en el poder, con una fuerza en el Congreso importante, iban por alcaldías y gobernaciones de mayor relevancia y no las obtuvieron, siendo cierto que no lograron cohesionar y que el sector de la centro derecha, como la denomina Rafael, prefirió estar fracturado, pero esa fractura obedece, a mí me parece que en buena medida, a que muchos no quisieron apostarle esta vez a tener el que antes era un abrazo del triunfo con el presidente Uribe y que ahora se está volviendo un lastre pesado para cargar ante la opinión pública. Señor Rafael Nieto, ¿cuál es su opinión? Jefferson, yo no estoy calificando la gestión del presidente Duque. De hecho, creo que tiene algunos elementos que son no solamente de aplauso, sino que en mi opinión merecerían que le construyéramos una estatua. Y lo digo sin ironía. La decisión que tomó, por ejemplo, de parar con los cupos indicativos, el acceso de los congresistas al presupuesto nacional, la contratación para los amigos de los contratistas, lo que en Colombia se ha llamado la mermelada, es, en mi opinión, esa decisión de parar con la mermelada, el hecho político contra la corrupción más importante que se ha tomado en Colombia en los últimos años. De eso no tengo la menor duda. Pero con independencia de esas acciones buenas, lo cierto es que el presidente Duque tiene una baja popularidad, y es a eso a lo que me refiero. Justa o injustamente, el presidente Duque tiene una baja popularidad, y es inevitable que los partidos de la coalición de gobierno del presidente Duque sufran el coletazo de esa baja popularidad. Eso primero. Segundo, eso no es, sin embargo, óbice para no reconocer algo que está planteando Juan Pablo y que yo, además, he dicho públicamente. También nos equivocamos en el Centro Democrático en el proceso electoral por sí mismo. Es decir, además de sufrir por la baja popularidad del presidente Duque, en el Centro Democrático, en el liderazgo del Centro Democrático, en lo que me corresponda a mí dentro de ese liderazgo, hay unas responsabilidades porque nos equivocamos y hay que hacer las correcciones que son pertinentes. Tercero, yo creo que no ha habido figura política más relevante en Colombia. Me atrevo a decir incluso, espero que esto no me acarree enemigos permanentes, pero me atrevo a decirlo, no hay figura política del Río Grande hacia el sur más importante en los 20 años en América Latina que el presidente Uribe. Sin embargo, coincido en que el presidente Uribe está desgastado. Se desgasta porque sufre también el desgaste del gobierno del presidente Duque. Se desgasta porque está siendo atacado sistemáticamente desde el grueso de los medios de comunicación. Se desgasta porque le montan procesos judiciales una y otra vez. Se desgasta porque la izquierda ha encontrado en él la figura fundamental que hay que erosionar porque fue el muro de contención para el avance de esa izquierda. Y al final esos desgastes pasan huella. Frente al presidente Uribe uno tiene que quitarse el sombrero. Después de haberlo conseguido absolutamente todo, sigue jugado tratando de construir un mejor país y haciendo política sin descanso. No paró ni sábados ni domingos, recorrió todo el país sistemáticamente de un departamento a otro, a veces en el mismo día.
Sí, yo creo que está desgastado, pero el presidente Uribe es de todos el que no tendría fundamentalmente responsabilidad. Lo que sí es claro y es cierto es que el Centro Democrático tiene que pensar escenarios en los que no vaya a estar el presidente Uribe, que no es eterno, y un escenario en el cual seamos capaces de rescatar las banderas que defendemos, las ideas, los principios, la doctrina que defendemos, más allá de la figura personal del presidente Uribe. Pues vamos a analizar lo que sucedió en la ciudad de Bogotá. Ya le doy la palabra. Adelante. Bueno, adelante, Juan Pablo. Tranquilo. Sí, bueno. Vamos No, que me parece muy sensato el planteamiento de Rafael. Ajá. En el sentido de que tiene el Centro Democrático, si quiere sobrevivir como movimiento político, dejar a un lado el caudillismo, defender las ideas y darle oxígeno a otros liderazgos, porque el desgaste es natural en el presidente Uribe y siguen apegados al líder desgastado y no han querido renovar sus cuadros. Vamos a ver los resultados en Bogotá, lo que sucedió con el triunfo de Claudia López. Veamos finalmente cuáles fueron los resultados. Claudia López obtuvo 1.108.541 votos, es decir, el 35.2% de los sufragios. Sin embargo, esta victoria no marcó una gran diferencia frente a su inmediato contendor, Carlos Fernando Galán, quien como candidato independiente por el Movimiento Ciudadano Bogotá para la Gente, obtuvo 1.022.362 votos, se quedó con el 32.5% de la votación. Este bloque lo va a comenzar con Rafael Nieto. Quiero hablar con usted sobre lo que representa el triunfo de Claudia López en este momento en la ciudad de Bogotá. Y si es para usted, Rafael, un triunfo contundente el que tuvo esa candidata del Partido Verde. Jefferson, lo primero que tendría que decir es que yo prefiero 1000 veces el triunfo de Claudia López a lo que veníamos sufriendo antes de Peñalosa. Es decir, Claudia es infinitamente mejor que lo que fueron Petro o Samuel Moreno. Es decir, hay que recordar que en Bogotá la izquierda dura, la izquierda radical, ganó y ganó durante 3 periodos consecutivos, dejando a la ciudad en muy mal estado. El triunfo de Claudia es un triunfo de la centroizquierda, no de la izquierda, y me parece, por tanto, desde mi perspectiva, que debe aplaudirse. Claudia es además una mujer preparada y yo confío que ciertas notas de su carácter se atemperen para que pueda ser una muy buena alcaldía. Tendría que decir también que si le quitáramos apenas el 25% de los votos a Miguel Uribe y si hubieran dirigido esos a Carlos Fernando Galán, hoy el alcalde sería Carlos Fernando y Claudia. Es decir, ahí no veo un triunfo contundente, más bien encuentro de nuevo, como pasó en Medellín, que la división de los votos entre el centro de Galán y la derecha de Miguel Uribe, y lo que hay ahí en la mitad de centro derecha, esa división de votos es la que permite que Claudia haya ganado. Aquí no queda sino apostar al final, ojalá que así sea, que Claudia haga una muy buena alcaldía, continuando con lo mucho bueno que hizo Peñalosa, por muy impopular que sea, que lo es, ciertamente, pero que va a dejar una obra pública muy importante para la ciudad, haciendo lo que no hizo Peñalosa y corrigiendo lo que Peñalosa hizo bien. Ojalá esa sea la línea de conducta de Claudia López. Juan Pablo Estrada, ¿cuál es la lectura que usted hace del triunfo de Claudia López? Más adelante hablaremos de las casas encuestadoras, pero estos sondeos de opinión en la última semana siempre la ponían en segundo lugar y finalmente ha logrado una victoria por cerca de 86.000 votos que tuvo de diferencia con respecto a Carlos Fernando Galán. ¿Qué representa la victoria de Claudia López para Bogotá? Mire, me voy a empezar a preocupar porque estoy coincidiendo mucho con el Rafael Nieto post elecciones regionales. Creo sin duda que una de las situaciones que analiza Rafael es contundente. No logró aglutinarse la centro derecha y por el contrario la centro izquierda sí, porque la izquierda radical estuvo con Holman Morris, casi 500.000 votos de la Colombia Humana y del petrismo agradecido y de las alcaldías de izquierda que hacía referencia Rafael. Carlos Fernando Galán logró un proyecto interesante de presentarse como independiente después de haber estado matriculado durante mucho tiempo en un partido político.
tal vez un poquito el querer mantenerse tan al margen de la política tradicional le terminó costando. Y lo de Claudia creo que es meritorio, tiene un mensaje muy importante para el país, para las mujeres, para la Colombia diversa. Creo que es una mujer capaz, preparada y pulcra. Tiene unas notas de carácter que le servían mucho como parlamentaria fogosa, que seguramente tendrá que atemperar como gobernante serena de todos los bogotanos, y así lo empezó a hacer desde ayer, y hoy la oí también en una postura de administradora pública y de gerente organizada. No creo que venga a borrar todo lo de Peñalosa, reconocerá los aciertos y tiene la capacidad de enmendar, y sobre todo creo que está muy bien rodeada. Ahora vuelve a quedar de presente que ya está aprobada la segunda vuelta para la alcaldía de Bogotá, porque son pocos los votos con los que termina siendo alcalde de la capital de la República, manejando un presupuesto y una ciudad que es más grande que muchos de los países de Europa, y eso desde luego ya está corregido y hay un nuevo escenario constitucional para las próximas elecciones de alcalde, pero confío también en que hará una buena administración, y desde luego el análisis es que en Bogotá volvió a fallar Uribe. No se les olvide que Uribe, con una encuesta bastante cuestionada, puso primero a Ángela Garzón y luego por la puerta de atrás la sacaron para apoyar a Miguel Uribe, y pues vuelve a quedar probado que el presidente Uribe en Bogotá no tiene acogida, no pudo nunca endosar votos para alcaldía en Bogotá, ni siquiera siendo presidente, mucho menos ahora como desgastado parlamentario. Rafael Nieto, hablemos también de esos líderes políticos que se sometieron también a un examen electoral el pasado domingo en estos comicios regionales. Uno de ellos es Gustavo Petro. Ya analizamos lo que sucedió con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, el análisis de lo que representan estos resultados para el gobierno del presidente Iván Duque. Pero hay otro actor político que jugó también de fondo en estas elecciones, y ese es Gustavo Petro, quien obtuvo la segunda mayor votación en las últimas elecciones presidenciales en Colombia. ¿Cómo queda Gustavo Petro tras estos resultados electorales, señor Rafael Nieto? Muy golpeado. Lo que quedó claro es que la fuerza electoral de Gustavo Petro en Bogotá es ese 13% de Holman Morris, 500.000 de votos, no más. Hay que agregar alguna fuerza en el Atlántico, alrededor del 17%, que se encarna en su hijo Nicolás. Ganó, y eso hay que reconocerlo, sin embargo, en el Magdalena, tanto la gobernación como la alcaldía, y tiene alguna participación en lo de Jorge Iván Ospina en Cali, pero nada más, absolutamente nada más. Yo no veo con franqueza que Gustavo Petro pueda presentarse como ganador de nada. Yo creo que es uno de los grandes perdedores. Lo que me parece bastante claro es que en general la izquierda radical, la de Petro, la de las FARC, la del Polo, la del Partido Comunista, está muy cascada a lo largo y a lo ancho del país y no produjo buenos resultados. Juan Pablo Estrada, ¿cómo analiza usted esa estrategia de Gustavo Petro en este momento? Lo decía usted al comienzo de este análisis, no ha reconocido ningún tipo de derrota, por el contrario se siente ganador. En algún momento incluso, en uno de sus trinos, alcanzó a afirmar que parte del triunfo del candidato de la ciudad de Medellín había sido gracias a él. ¿Cómo analiza usted esta actuación política postelectoral que ha tenido Gustavo Petro en las últimas horas? La megalomanía que Gustavo Petro evidencia en cada una de sus apariciones, sobre todo en las redes sociales, no lo dejó nunca ver lo que era una realidad para cualquier analista. Él ha cobrado 8 millones de votos de una segunda vuelta presidencial como propios, cuando todo el mundo sabe que eran unos votos de centro y de izquierda que iban más a atajar un proyecto uribista. Todo el mundo sabe que si el candidato no hubiera sido Gustavo Petro en la segunda vuelta de las pasadas presidenciales, probablemente el resultado hubiera sido otro. Gustavo Petro, desde luego, es un actor importante en la política colombiana, no lo vamos a desconocer. Fue un fogoso y gran parlamentario, pero un desastroso gerente público en Bogotá, y se creyó el cuento en las presidenciales pasadas. En Bogotá Petro sacó 1.880.000 votos en las elecciones presidenciales. No ha pasado un año de esa contienda,
no hay explicación alguna para que esté simplemente con 450.000 votos. Se lanzó una aventura que le costó críticas de sus propias tropas. Él, que ha sido el opositor mayor a los delfinazgos, terminó lanzando su hijo a una gobernación y su hermano a una alcaldía, y ambos fueron estruendosos fracasos. Entonces, desde luego que Petro está allí, tiene una visibilidad política y una clientela, pero nunca jamás los 8 millones de votos con los que alardeó durante este año largo, y quedó probado que no es una figura nacional. Sin embargo, pues en política a nadie se le puede expedir partida de defunción, y habrá que ver qué pasa de cara a las presidenciales, pero creo que Petro y petrismo no era el movimiento que él nos quiso vender, y obviamente identifica e interpreta un sector de la sociedad bastante inconforme y con razones, pero le fue muy mal en esta contienda regional. Rafael Nieto, ¿qué tanto le aporta el triunfo de Claudia López en Bogotá a la eventual candidatura presidencial de Sergio Fajardo, y qué tanto afecta el triunfo de Claudia López a Gustavo Petro? A Petro ciertamente no lo ayuda, porque además parece que hubo un distanciamiento que se tradujo al final en una fractura. No sé si más adelante Petro se acerque de nuevo a Claudia y Claudia acepte esa cercanía. Yo creo que cometería un error Claudia, pero es posible que en la mira de unas elecciones presidenciales hacia futuro a las que esté apuntando Claudia, y no dudo de que así es, ella piense que ese apoyo le va a ser fundamental. Podría ocurrir, pero hoy lo que está claro es que ese voto fue un voto completamente diferenciado. En Medellín, Daniel Quintero escondió su nota petrista. Es verdad que Daniel Quintero apoyó a Gustavo Petro en las elecciones, pero no es menos cierto que para estas elecciones, para la alcaldía, Daniel Quintero ocultó tanto como pudo esa vinculación con Petro. Daniel Quintero no gana en Medellín por cuenta de Petro, sino escondiendo a Petro. Ahora, Fajardo me parece que en la medida en que apoyó a Claudia López, pues gana unos puntos que son importantes. Yo lo que veo, sin embargo, es que Fajardo pierde en Medellín, Fajardo pierde en Antioquia, Fajardo no gana tampoco en ninguna parte, no tiene un movimiento político nacional, y él mismo tiene muchas debilidades que le va a tocar corregir si quiere ser un candidato con más posibilidades en el 2022. Tiene que asumir mejor posturas, tiende a no asumirlas, a ser gris, a ser equívoco. Para hacer política uno tiene que decir lo que piensa y lo que cree, entre otras cosas porque es la responsabilidad con los electores, y los electores a partir de esa toma de posiciones deciden si lo apoyan a uno o no. Esconder las posiciones, no asumirlas, estar en un ejercicio de tibieza, a mí me parece que hace daño, y Fajardo tiende a asumir la política de esa manera. Así que yo veo que Fajardo sin duda no es ni mucho menos un perdedor, pero Fajardo tiene que hacer muchas correcciones hacia adelante si quiere tener una candidatura presidencial viable en las próximas elecciones presidenciales, entre ellas construir un movimiento político nacional. Juan Pablo, en Colombia las elecciones regionales para muchos son esa primera etapa de las presidenciales del año, en este caso 2022. ¿Cómo quedan los presidenciales, entre ellos Gustavo Petro y Sergio Fajardo, con el triunfo de Claudia López en el segundo puesto más importante de elección popular que tiene Colombia, que es la alcaldía de Bogotá? Pues mire, Jefferson, a mí nunca me ha parecido que esa lectura sea acertada. Es muy lejos, estamos a 3 años de una contienda presidencial para pensar que la foto de hoy pueda ser determinante de cara a esos comicios. Ahora, desde luego que en la fotografía de la mañana del lunes Sergio Fajardo es ganador, apoyó a quien es la alcaldesa de la ciudad más importante del país y el segundo cargo más importante de elección. Eso desde luego es un hándicap positivo, pero vuelvo a coincidir con Rafael en que para ser presidente de la República hay que tener un proyecto político que trascienda las fronteras de una ciudad, y en esa medida Sergio Fajardo tiene una tarea por hacer, tiene una muy buena imagen positiva, pero él mismo se ha encargado de vanagloriarse de su tibieza, y en la política electoral colombiana está probado que a la gente le gusta quien tome posiciones y quien defienda posiciones. Luego tiene Fajardo para edificar sobre esa
apoyo importante que tendrá de la alcaldía de Bogotá, pero tiene un trabajo largo para recorrer. Gustavo Petro pues pierde un espacio importante en Bogotá, sin embargo uno nunca sabe qué puede ocurrir. Ahora hay un distanciamiento que terminó en fractura. Esta mañana muy temprano él y sus alfiles se declararon en oposición e independencia frente a lo que sea la administración de Claudia López. Habrá que esperar qué ocurre, habrá que esperar cómo se le mueven los vientos a Claudia López, si va a necesitar de Petro o si por el contrario puede cada día aumentar más esa frontera que en buena parte le sirvió para ser ganador en Bogotá. Así como Rafael reflexionaba en que Quintero Calle ocultó a Petro, y más que ocultarlo es que Petro tuvo candidato propio en Medellín que salió derrotado, Claudia López pudo haber encontrado un voto de centro importante en la medida en que puso distancia de Gustavo Petro, que sin duda sigue siendo un coco para un importante sector de la sociedad que sale a votar contra lo que significa Gustavo Petro en el escenario que le pongan. Estamos en el análisis de los resultados electorales de esos comicios regionales en Colombia. Vamos a una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa de la noche. Pueden opinar a través de las cuentas de Twitter con el numeral Elecciones Colombia, hashtag numeral Elecciones Colombia. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa de la noche. Rafael Nieto Loaiza, comencemos este segundo bloque con un tema que nos puso en discusión Juan Pablo Estrada en la primera parte de este programa de la noche, y es el que tiene que ver con las casas encuestadoras. Muchos en este momento han asegurado que debe cambiarse la reglamentación de estas empresas que se encargan de hacer estas mediciones, teniendo en cuenta que esta vez no le atinaron a los resultados. Incluso la mayoría de ellas, por lo menos en lo que tiene que ver con la ciudad de Bogotá, daban por ganador a Carlos Fernando Galán y los resultados fueron completamente distintos. Frente a esta controversia, Rafael Nieto, ¿usted qué opinión tiene? ¿Debe reglamentarse, debe cambiar algo en lo que tiene que ver con los sondeos de opinión en Colombia? Yo creo que es evidente, porque ahí están las cifras, que las encuestadoras están fallando. La pregunta es ¿por qué? Porque las muestras son insuficientes, porque se están tomando en los lugares equivocados y por tanto no reflejan de manera adecuada los sectores poblacionales, los estratos, las inclinaciones de esos sectores y estratos. Yo no estoy seguro, hay que sentarse a mirarlo. Temo, sin embargo, y lo manifiesto abiertamente, en que aquí se termine en un ejercicio donde se establezcan reglas restrictivas para la toma de las encuestas. Yo le tengo cierta preocupación, miro con reservas esos ejercicios de regulación legal, porque terminan normalmente generando peores efectos que lo que se trata de regular. Hay que sentarse a mirar con cuidado. Que fallaron, me parece que está fuera de discusión. Pero es por las mismas encuestadoras que necesitarán modificar sus metodologías. No estoy seguro, en esto difiero de Juan Pablo, de que lo que se requiera sea nueva regulación. Ahora, quiero hacer un comentario sobre algo que usted dijo, Jefferson, que me parece importante. Yo no veo estas elecciones como la base para poder comparar lo que ocurriría hipotéticamente en el 2022. Y le hago una comparación hacia atrás que permite, en mi opinión, probar lo que quiero decir. Si usted ve la composición del poder regional para las elecciones presidenciales del 2018, ese poder estaba fundamentalmente concentrado en cabeza de Cambio Radical y de Germán Vargas Lleras. Y la candidatura de Germán Vargas fue un desastre. Lo que trato de decir es que sí, yo reconozco un enorme impacto del poder regional en las elecciones a Congreso. Ahí sí hay una correlación más evidente y más clara, pero creo que al menos en Colombia el poder regional no se refleja en las elecciones presidenciales. Juan Pablo Estrada, frente a las casas encuestadoras, quiero también conocer su opinión. ¿Una encuesta en la última semana de elecciones moldea, impacta, tiene algún tipo de influencia en esa decisión final que toma el elector? Mire, yo sí discrepo de Rafael en el sentido de que reglamentar termina siendo peor que no reglamentar. Desde luego que no se trata de ponerle cortapisa ni una camisa de fuerza a las encuestadoras.
pero terminamos viendo que había encuestas para todos los gustos. Cuando el petrismo quiso sacar una encuesta con Holman Morris en empate técnico en el primer lugar, obtuvo la encuesta. De hecho, esa ficha se publicitó mucho en redes, tenía el nombre de encuesta Holman. Entonces yo creo que de cara a una medición objetiva, no solo debe haber un ejercicio de reflexión de las encuestadoras, porque los hechos son tosudos, se descacharon en todas y ahora aparecen con encuestas registradas en protocolos de notarías para decir quiénes así acertaban. Habrá que ver si hubo varias en notaría, porque es que terminan ganando con cara y ganando con sello. Pero más allá de la reflexión a que hacía referencia Rafael en cuanto a la muestra, la toma de la muestra, el número de la muestra, los sectores poblacionales, yo creo que se está usando la encuesta no para registrar un hecho de opinión y una situación de un candidato, sino para conducir a la opinión. Y ahí es donde yo creo que el escenario temporal y cronológico de presentación de encuestas debería tener una reglamentación. Es que hasta el viernes, antes de elecciones, hubo una encuesta. Y eso puede ser determinante para un lado o para el otro. O sea, ¿qué sabemos si buena parte de la reacción y de los movimientos de votos del domingo fueron producto de esa encuesta? Encuesta que hasta qué punto era acertada o no. Entonces yo sí creo que son grandes perdedores. Si en la primer módulo de este programa hablamos de Uribe y de Petro como grandes perdedores, a los encuestadores hay que montarlos en esa misma buceta. Y yo sí creo que además del ejercicio de reflexión, tiene que haber una regulación, porque veo que la que existe hoy en el Consejo Electoral le está permitiendo a muchas encuestadoras de garaje fungir como lo que no son y terminar incidiendo de manera definitiva en la decisión del electorado. Rafael Nieto, ¿qué opina de esto? ¿Una encuesta puede direccionar la decisión del elector en un momento definitivo, tal y como muchos aseguran que sucedió la semana pasada cuando Carlos Fernando Galán ocupaba el primer puesto en la mayoría de las encuestas y Claudia López ocupaba el segundo? Los resultados fueron completamente distintos. Eso es correcto y coincido, lo vuelvo a repetir y lo había dicho Juan Pablo antes, lo había dicho yo antes, las encuestadoras se equivocaron de manera abrumadora. Esa fue mi primera intervención en el programa. Es evidente que hay un problema enorme en las encuestadoras. ¿Que eso termine influyendo en el electorado? Yo creo que sí, que hay algún sector del electorado que termina influido por las encuestas. Me atrevo a decir incluso algo. Creo que es perfectamente posible que algunas personas que en otras circunstancias de haber visto más apretada la elección entre Carlos Fernando Galán y Claudia López, en lugar de votar por Miguel Uribe, hubieran votado por Carlos Fernando. Yo creo que eso es posible, por ejemplo, para hablar del caso específico de Bogotá al que usted se refería. Y también coincido en que hay encuestadoras de garaje. Sí creo que a las encuestadoras de garaje hay que sacarlas del juego. Más allá de eso, tengo temores acerca de la regulación. Pues Rafael Nieto Loaiza, el viceministro de Justicia de Colombia, analista, columnista de opinión. Quiero agradecerle el tiempo que usted le ha concedido a todos nuestros televidentes del programa de la noche. Muchas gracias. A usted, Jefferson, a Juan Pablo y a los televidentes, muchas gracias y buenas noches. Juan Pablo Estrada, abogado, analista, columnista y catedrático universitario. El tiempo se nos ha agotado, como siempre es un gusto, Juan Pablo, tenerlo también a usted aquí en el programa de la noche. Jefferson, gracias a usted, a la teleaudiencia de la noche, a todo el equipo y un saludo a Rafael. Los invitamos a que continúen participando a través de las cuentas de Twitter con la etiqueta numeral Elecciones Colombia. Vamos a una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Hemos llegado a la parte final de este programa La Noche. A todos ustedes, nuestros televidentes, los invitamos a que visiten nuestra página web NTN24. Nos pueden escribir en Twitter en @NTN24, @Segurizati, NTN24, @Jefferson, NTN24, @La Noche, NTN24. La Noche continuará encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Buenas noches.